grabar la clase. La clase hoy día yo diría que es extremadamente importante, ¿ya? Es una de esas clases importantes dentro de los cursos, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me interrumpen, ocupan el chat, levantan la mano, en fin, da lo mismo la forma como lo hagan, pero si tienen dudas, por favor, háganmelas notar. Hoy día nos vamos a acercar a lo que es la composición de la corteza terrestre desde un punto de vista fenomenológico, ya que es algo que yo trato de hacer en este curso, enseñarles procesos y cómo esos procesos pueden explicar la química de la Tierra. Aquí en la imagen intuitiva que yo siempre pongo en las primeras diapos, tenemos a la izquierda distintas fases minerales o distintos minerales, A, B, C, por ejemplo, que tienen, si ustedes se dan cuenta, distintos hábitos. ¿Se acuerdan lo que era el hábito de un mineral? ¿Qué era el hábito? Como la forma en la que se ve, como Sí, sí, es la la forma, uno. la morfología, en general la forma de ocurrencia. Entonces ustedes se dan cuenta, C tiene más o menos un hábito tabular, al igual que B, después A es más bien ecuante o una forma media hexagonal, después hay otra fase ahí que no está rotulada, que parece un rombo, se dan cuenta, podría ser una titanita, que es un silicato, y después más arriba también, aparte de los minerales, hay una fase gaseosa, que son esas burbujas, y después tenemos en color amarillo que graba hacia un rojo lo que es un fundido silicático. Pero perfectamente también podría ser un solvente acuoso, ¿se dan cuenta? Podría ser agua. Pero para efectos de esta clase vamos a pensar que es un magma. Y después tenemos unos puntitos ahí, unas pelotitas que corresponden a elementos químicos. Entonces, podríamos decir, la raya para la suma, lo importante de lo que es esa figura es que tenemos distintos elementos químicos que van a ser particionados en distintas fases minerales o incluso en distintas fases generales dentro de lo que es el sistema. Van a ser particionados en el líquido, van a ser particionados en el sólido o en los minerales, todos los que haya, y también pueden ser particionados en lo que es una fase volátil. Esa fase volátil puede ser un gas, puede ser un fluido supercrítico, etcétera, etcétera. Y el conocimiento respecto de lo que es la partición de los distintos elementos en las distintas fases es lo que a ustedes después les va a permitir interpretar un diagrama como el que está a la derecha. Entonces les pregunto así muy rápido a alguien que me diga, uno siempre describe los ejes más o menos cuando yo les pido describir un diagrama, ¿qué es lo que están viendo en ese diagrama? En el de la derecha. Sería una... El eje Y sería como una fracción de rocas con respecto al manto primitivo, y abajo salen los elementos de las tierras raras, creo, junto con los que están abajo, que creo que son los actínidos, los actínidos. Y sale la concentración en ciertos lugares, como norte de China, Sulu y Davie, no sé qué es Davie. Perfecto. Súper buena descripción, es un diagrama, si ahora le ponemos un nombre más formal, multielemental, porque incorpora tanto las tierras raras como también otros elementos traza de interés que vamos a ver por qué están ordenados así más adelante en el diagrama. Y esto está ploteado en función de lo que son las concentraciones de esos elementos en las rocas, pero no las concentraciones absolutas. Acuérdense de Paracelso, que el veneno está en la dosis. Por lo mismo, nosotros siempre tenemos que normalizar respecto de una comparación, de un marco de referencia, ¿se dan cuenta? Por eso es que normalizamos respecto a lo que es un manto primitivo. Y lo que podemos observar es que, por ejemplo, el titanio, en todas las muestras de roca, independiente de donde sean, qué es lo que representan, presentan una anomalía negativa fuerte, ¿no es cierto? Y por otra parte, y qué otra cosa nos puede llamar la atención, que el bario, por ejemplo, tiene una anomalía positiva muy fuerte. Entonces, ¿cómo interpretan esto en términos forensicos? Si ustedes fueron a mostrar esas rocas y se encuentran después con los análisis que les dan una cosa por el estilo. Tú mismo, Juan, si quieres, pues ya que describiste el diagrama. ¿Cómo? Que ¿Perdón? tú mismo quizá puedes responder qué representan o cómo interpretas esas anomalías.
las anomalías. Claro. Esa es la El titanio y la titanio, del bario. por ejemplo. ¿Qué Oh, pudo perdón, haber que pasado? se cortó, perdón. ¿Cómo? Se me cortó justo cuando habló usted. No, decía que qué pudo haber pasado para que el diagrama muestre esas anomalías, por ejemplo. Así en términos súper simples e intuitivos. Mm, Mira, si tú consideras que la abundancia de todos esos elementos en la roca podría ser una curva descendiente, uno podría decir, ya, bueno, hay un tema de abundancia, es decir, las rocas están siguiendo una cierta abundancia, pero esos saltos algo tienen que significar. Entonces, la evolución de ese fundido, que después terminó siendo una roca, se extrajo, por ejemplo, titanio, y se adicionó bario. Y hay que explicarlo por qué. En el caso de la extracción, probablemente hubo alguna fase mineral que no quedó en ese fundido final, sino que se fraccionó y que te chupó el titanio, por ejemplo, de lo que era el fundido original. Y ese tipo de fases, por lo general, pueden ser los rutilos, pueden ser los circones o cosas por el estilo. ¿Ya? Así que ese es un ejemplo. Y en el caso del bario, tú perfectamente pudiste haberlo adicionado porque el fundido interactuó, ponte tú, con algún fluido o porque asimiló una roca que tenía concentraciones más altas de bario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la forma como nosotros con la geoquímica en petrología ígnea, por ejemplo, empezamos a interpretar qué es lo que ocurre con las distintas anomalías o concentraciones que observamos. Y el objetivo de esta clase es dar más antecedentes respecto de lo que es la partición de los elementos químicos en las fases minerales respecto a un fundido y cómo eso condiciona finalmente lo que son las concentraciones. Ok, la clase pasada vimos, y esto es un repaso muy abuelo de pájaro, que existen dos métodos principales, dos grandes grupos para medir concentraciones de elementos mayores y trazas. Estos son los elementos, podríamos decir, no elementos, perdón, sino que son las técnicas llamadas bulk, que son volumétricas en que nosotros tomamos toda la muestra, la molemos, la disolvemos, después la analizamos en su globalidad. Y después tenemos lo que son los métodos microanalíticos mucho más quirúrgicos, donde disparamos un haz, por ejemplo, y medimos individualmente las cosas. Entonces, yo les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes me tienen que ir diciendo más o menos a qué corresponden, si son análisis bulk, así, o si son análisis microanalíticos. Esta es la primera. ¿Es bulk o es in situ, microanalítico? Fíjense arriba, donde tengo resaltado. es bulk. Es bulk. Es bulk porque son análisis de roca total, ¿ya? De una tonalita, de un pórfido tonalítico, de un pórfido cuarzo diurítico, es decir, son rocas que las hemos molido, las hemos disuelto y las hemos analizado por un método. Aquí hay otro más que viene. Bien rápido. Este es un mapa de elementos traza en una muestra de regolito, es decir, una muestra de, así, de material de suelo no consolidado, donde los colores ahí representan distintos elementos. ¿Esta es un análisis bulk o es un análisis in situ? ¿Bulk también? No. Es in situ porque tú estás pudiendo obtener una imagen de la distribución química espacial de los distintos elementos en la muestra, ¿ya? No está solamente la concentración reflejada en un número, sino que está la concentración, pero ahora reflejada en un punto en el espacio de tu muestra. Este es un ejemplo clásico de lo que podría ser un mapa de concentraciones, ¿ya? Y esto se hace con técnicas de un haz que dispara a una parte específica de la muestra, ¿ya? Así que esto es in situ o es microanalítico. Aquí hay otro ejemplo arriba, que es un mapa de elementos traza en un circón. ¿Se dan cuenta? Ahí está la imagen a la izquierda de catoluminiscencia, después están las concentraciones de calcio, de hierro y de hafnio en el circón. ¿Es bulk o es in situ? ¿In situ?
In situ, lo mismo. Y estas son imágenes obtenidas con el método de ablación láser y CPMS. Ya nosotros disparamos un láser y obtenemos una imagen de lo que es la concentración y la distribución de las concentraciones dentro de lo que es una muestra. Aquí, por ejemplo, hay diagramas de elementos traza en zircón que fueron disparados en puntos bien específicos y están ploteados ahora no en un mapa, sino que están ploteados en un diagrama de tierras raras. Aquí están las 14 tierras raras y aquí está la concentración referida al condrito. Y hay patrones, igual que el de la primera página o la primera diapo, ¿ya? Esto también está obtenido mediante una técnica in situ porque nosotros estamos disparando a una parte específica del zircón. Ahora, podríamos tomar el mismo zircón, disolverlo y obtener también un patrón muy similar a este, que sería bulk. Pero nosotros perderíamos, por ejemplo, la información espacial, por ejemplo, si es que el centro de ese zircón está más enriquecido en ciertos elementos respecto del manto, respecto al borde, ¿ya? Esas son las cosas más o menos importantes que quería comentarles relacionadas con las técnicas bulk respecto de las técnicas microanalíticas y el tipo de datos que se obtiene. Respecto de la Profe, partición, dime. cuando entonces se expresan en óxidos, ¿es por bulk? No Un necesariamente. análisis. No necesariamente. Ah, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú mides la concentración de elementos mayores en una roca, lo que haces es molerla, disolverla, analizarla. Y ahí obtienes la concentración de elementos mayores como óxido, ¿ya? Otra forma que tú tienes de medir elementos mayores, por ejemplo, si quieres saber la composición de un silicato que está metido adentro de esa misma muestra, ¿ya? Entonces tú lo que vas a hacer un corte transparente de la muestra y después vas a llevarlo a una máquina que se llama la microsonda electrónica, donde a ese silicato que quieres analizar tú le disparas unas de electrones y se generan una serie de señales que después tú las detectas en un detector y el software lo que va a hacer es finalmente determinarte la misma concentración de elementos mediante esa técnica, pero ahora en un punto, ¿ya? Y te la va a expresar como óxidos también. ¿Por qué? Porque la técnica de microsonda electrónica no te permite distinguir el oxígeno. Entonces tú lo que haces es simplemente agrupar como óxidos porque esa es la convención. Así que la respuesta corta es que tú puedes medir elementos mayores como óxidos tanto con técnicas bulk como con técnicas microanalíticas. ¿Entendido? sí, súper. Gracias. Entonces, hemos visto hasta ahora que en términos de partición, ustedes ya saben que en la diferenciación de un planeta, el carácter geoquímico es importantísimo. Por ejemplo, aquellos elementos que son siderófilos van a ser más compatibles, vamos a llamar ahora, con lo que son los líquidos de hierro y van a tender a irse a lo que son los centros de los planetas. Mientras que, por ejemplo, los elementos que son litófilos van a tender a agruparse con oxígeno, formar tetraedros de silicio-oxígeno y formar silicatos y concentrarse en lo que son los mantos o las cortezas de los planetas. Mientras que los elementos que son más volátiles, por otra parte, van a tender a concentrarse en la superficie, formando agua, una hidrósfera o una atmósfera, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta clase es un poco una ampliación de lo que es este concepto, sobre todo referido a lo que es la compatibilidad y la incompatibilidad, de un punto de vista formal ahora. Así que intuitivamente, ¿quién me puede decir qué es la compatibilidad, qué es la incompatibilidad y cómo nosotros lo cuantificamos? Es que ustedes lo han visto en algún curso. Así en términos bien generales o lo que leyeron en los apuntes. La capacidad de cierto elemento para añadirse a la fase sólida o líquida y se mide con el coeficiente de partición, ¿o no? Exacto, tal cual. Así que ustedes ya tienen un cierto background, un cierto sabor de lo que es la compatibilidad e incompatibilidad. Es posible que lo hayan escuchado en los cursos, por ejemplo, de petrología iniciales que han hecho, no sé, incluso quizá en mineralogía, pero vamos a definir geoquímicamente y termodinámicamente qué es la partición, cómo se cuantifica y cómo nosotros podemos hilar más fino y entender finalmente que la geoquímica y la mineralogía van de la mano. Y para entender los procesos geoquímicos a gran escala tenemos que entender la mineralogía, entender la estructura y por eso que es tan importante un curso como Fundamentos de Mineralogía y Mineralogía de Silicatos, porque ahí ustedes entienden las cajas, entienden los muebles, entienden los cajones que están presentes en los distintos muebles.
¿ya? Y aquí en geoquímica, que estamos aprendiendo de las pelotitas, ¿se dan cuenta? Y cómo influencia, por ejemplo, la carga de la pelotita, el tamaño de la pelotita, el comportamiento químico de cómo se agrupan las pelotitas para finalmente poder caber dentro de esos cajones que ustedes estudian en mineralogía. Eso siempre hay que recordarlo y yo creo que es el momento en este curso de empezar a concatenar toda esa información. Ok, lo primero a recordar era lo que eran las soluciones ideales versus reales, ¿ya? Del curso de energía, o aquellos que no lo vieron, repasarlo. En un diagrama de actividad, que es la concentración termodinámica versus concentración, que puede ser la fracción molar, nosotros vamos a tener que las soluciones que son consideradas ideales siempre van a representar una línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque el coeficiente de actividad es igual a 1. Ahora, en la naturaleza, en la realidad, las cosas no son así y las soluciones desvían su comportamiento. Y eso es lo que está reflejado en esta curva verde. ¿Por qué? Porque el coeficiente de actividad para todas las concentraciones mayores es distinto de 1, porque los elementos interactúan entre sí, los delta H de mezcla no son 0, los delta V o de volumen de mezcla tampoco son 0. Ahora dijimos que los elementos traza tenían la gracia que cuando nosotros estamos cercanos a lo que es el límite de dilución o en concentraciones extremadamente pequeñitas, ppm, ppb, esos elementos siguen la llamada ley de Henry y podríamos decir que sus actividades son iguales a lo que son las concentraciones o las fracciones molares, y nos podemos olvidar un poquitito de lo que es esta corrección, podríamos decir, en términos de lo que es el coeficiente de actividad famoso, ¿ya? Entonces, aterrizando un poco la cosa de la compatibilidad y la incompatibilidad, aquí tenemos dos paneles donde hay un fundido, en ambos casos, y donde hay un mineral en el centro, que ha cristalizado. Específicamente es olivino. En el panel de la izquierda mía, ustedes tienen que los puntitos, esos corresponden al níquel, ¿ya? Mientras que en el panel de la derecha, todos esos puntitos que están mucho más abundantes corresponden al lantano. Entonces yo les pregunto, ¿qué elemento es más compatible en el olivino? ¿El níquel o el lantano? El lantano. El níquel. Níquel. ¿Y por qué el níquel? Porque se tiende a ir al sólido. Por supuesto, y si ustedes miran en la tabla periódica, es un elemento de transición que está cercano al hierro, que tiene un radio iónico muy cercano al hierro, por ejemplo, y también un poquitito al magnesio, que tiene una carga más 2 y cabe muy bien dentro de lo que es el cajón estructural del olivino, los sitios M1, por ejemplo, ¿ya? Mientras que el lantano tiene una valencia más 3, como todas las tierras raras, tiene un tamaño distinto, no cabe bien dentro de lo que es el olivino, ¿ya? Por lo tanto, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha mía, el lantano se va a concentrar en el líquido. Entonces, dependiendo cómo definamos el coeficiente de partición, ¿alguien me podría decir el coeficiente de partición, por ejemplo, es mayor que 1 en cuál de los dos casos? Mayor que 1 en el compatible con el olivino. Exacto. Eso es que lo definimos como la concentración en el sólido respecto al líquido, que siempre es la norma, ¿ya? Pero algunos lo definen al revés. Así que si es que lo definiéramos al revés, como la concentración del elemento en el líquido respecto al sólido, tendríamos que el lantano tiene un coeficiente de partición mayor a 1, ¿no es cierto?, en el líquido, porque se concentra en el líquido. Esa es la definición del coeficiente de partición que lo vamos a ver en la próxima diapo, pero como antesala, la norma se llama la ley de partición de Nernst, ¿ya? El Nernst es este personaje que aparece siempre en los cursos de fisicoquímica, está la ecuación de Nernst también, que dice que a temperatura constante un soluto se distribuye entre dos fases inmiscibles en una razón específica. Esa es la norma, podríamos decir, o la definición cualitativa de lo que es el coeficiente de partición. Ahora vamos a ver en términos más estrictos cómo se define, y empiezan a complicarse aquí los términos, así que traten de no marearse mucho con las ecuaciones, porque hay hartas ecuaciones que se vienen en las próximas diapos. Entonces, el coeficiente de partición de Nernst se define como D, ¿ya? Una D mayúscula, y se define por lo general, por norma, como la concentración del elemento I en el sólido respecto de la concentración del mismo elemento en el líquido, que es lo que está acá.
En base a esa definición, nosotros podemos decir que los elementos compatibles en el sólido tienen valores del coeficiente de partición mayor que 1, mientras aquellos que son incompatibles tienen valores menor a 1. Esa es una definición súper simple, y en las próximas diapos vamos a empezar a ver cuáles son los factores más importantes que condicionan la partición de los elementos en las distintas fases, ¿ya? Podríamos decir las variables geoquímicas, ambientales, físico-químicas que condicionan el coeficiente de partición. Entonces, si ustedes recuerdan un poquitito lo que es la definición del potencial químico del curso de energía, vamos a tener que el potencial químico de un elemento I en una fase alfa va a ser igual al potencial estándar más RT por el logaritmo natural de lo que es la actividad. Y ustedes saben que la actividad es el coeficiente de actividad que aquí aparece como lambda, pero es lo mismo que gamma por la fracción molar. Eso uno lo puede hacer para el mismo elemento ahora en una fase beta, que puede ser un líquido, puede ser un sólido, da lo mismo, y lo escribimos de la misma manera. En el equilibrio sabemos que la diferencia de potenciales químicos, finalmente el delta G, ese es igual a mu aquí beta y 0 menos mu y 0 alfa, ¿ya? Y eso finalmente va a ser igual a una razón de concentraciones, que es lo que está acá. Aunque esté metido dentro del logaritmo, como queremos sacarlo, aplicamos aquí lo que es el exponencial y finalmente podemos definir el coeficiente de partición para un elemento I entre esas dos fases alfa y beta como esta expresión que está acá. Y lo que es importante es que el coeficiente de partición entonces va a depender del delta G de la reacción de intercambio y va a depender, por ejemplo, de la temperatura. Tiene otras dependencias que vamos a ver también bien fundamentales, pero esta es la primera dependencia que emerge para el coeficiente de partición. Temperatura y delta G. Ahora aquí hay otro ejemplo de cómo uno puede enfrentar químicamente estas definiciones. Aquí tenemos el níquel en el fundido, que está expresado como reemplazando al magnesio en el olivino, más aquí lo que está el olivino, que representa el sólido, y lo que estamos haciendo es transferir ese níquel, si ustedes se dan cuenta, desde lo que es el fundido, como una traza, a lo que vendría siendo el sólido, el olivino, como una traza, ¿ya? Por lo tanto, aquí uno define lo que es una constante de equilibrio. Esto es para tratar de mostrarles que finalmente el coeficiente de partición es una constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio nosotros la definimos, como ustedes recuerdan, como la actividad de los componentes multiplicados en los productos respecto de los reactivos. Y si uno toma ahora la ley de Henry y para el caso de la traza en el fundido y la traza en lo que vendría siendo el olivino, aparecen estos K, que son las constantes de Henry, uno reacomoda y finalmente uno va a llegar a que la definición finalmente de lo que es el coeficiente de partición es un cociente de fracciones molares, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que está emergiendo de esta ecuación? De que la constante de ahora o el coeficiente de partición va a depender de la composición del fundido. Entonces aquí tenemos una tercera variable que condiciona el coeficiente de partición. El primero era el delta G, el segundo era la temperatura, de lo que era la diapo anterior. Ahora aquí está emergiendo la composición del fundido. Por eso es que los coeficientes de partición siempre se expresan experimentalmente para un basalto, o para una riolita, o para un líquido dacítico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero probablemente, y más allá de las dependencias que también existen en función de la presión, de la temperatura, que están expresadas ahí, probablemente la mayor dependencia que tienen los distintos elementos va a estar condicionada por lo que es la carga y lo que vendría siendo el radio iónico de los elementos en un determinado mineral. Eso es lo que condiciona si las cosas van a entrar o no van a entrar. Es como la condición basal. Y por supuesto que la temperatura, la presión, la fugacidad de oxígeno, la composición del fundido van a tener un rol también, pero el rol más importante y más basal es la estructura del mineral y cómo van a entrar las cosas dentro del mineral, ¿ya? Así que en las próximas diapos vamos a ver la formulación necesaria para poder expresar esas cosas.
Lo primero que ustedes tienen que considerar, que aparece aquí en la diapo, es que hay que pensar en distintos modelos y sobre todo en los modelos más simples de cómo podemos incorporar un elemento, un catión o un anión dentro de una estructura mineral. Y como las estructuras minerales en general suelen ser elásticas, lo que se ocupa aquí es la teoría de elasticidad. Entonces, si nosotros metemos, por ejemplo, un bario, que es un elemento grande, adentro de una estructura, obviamente que esa estructura mineral va a tender como a expandirse por elasticidad. Mientras que si ponemos, por ejemplo, un zinc ahí, que es un elemento más chiquitito, dentro de esa misma estructura, la estructura va a tender como a comprimirse en ese sector, debido a las variaciones en lo que es el radio iónico, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la teoría de coeficientes de partición obedece a leyes bastante simples que están extraídas de lo que podría ser la teoría de elasticidad. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima diapo, y de nuevo, no se mareen con las ecuaciones porque lo importante es el concepto, ¿ya? Y aquí es donde empiezan a aparecer entonces esas complejidades. Para ver este control mineralógico, fíjense primero en la ecuación que está aquí arriba. M es un catión que está en el líquido, una traza, que quiere ingresar a este clinopyroxeno y reemplazarse específicamente por el calcio. Entonces, el calcio sale al líquido desde el clinopyroxeno y entra el catión a lo que vendría siendo la estructura del clinopyroxeno. Nosotros sabemos de la primera diapo de coeficiente de partición que se define como proporcional a este exponencial. Obviamente que es un delta de deltas, pero este delta de fusión se considera cero, y lo que queda aquí es el delta G de intercambio entre el catión y el calcio, ¿ya? Y lo que es interesante es que de acuerdo a la teoría de elasticidad, podemos decir que ese intercambio, ese delta G de intercambio va a ser igual a un delta G de deformación que llamamos strain, ¿ya? Entonces, ese delta G de strain finalmente es el efecto que tiene la deformación de la estructura cristalina por haber metido algo que puede ser más chico o que puede ser más grande, ¿ya? Y la gracia es que hay teorías que permiten expresar ese delta G de strain mediante una serie de parámetros que son cuantificables y son simples, y específicamente los radios iónicos, que es la ecuación que ustedes tienen acá. Delta G de strain entonces igual a 4pi por E, que es el módulo de Young. ¿Se acuerdan lo que era el módulo de Young? Del curso quizá de geología estructural o de mecánica o algo así. ¿Recuerdan lo que era el módulo de Young, no? ¿Les suena? Aunque no se acuerden de la definición. A mí me suena el nombre, pero No no sé lo que era. No me acuerdo para qué servía y cuál era su utilidad. Sí, yo lo que leí era que era como lo contrario al bulk modulus, que el bulk era como la compresibilidad y el Young, no sé, debe ser como la expansión o algo así. Aquí está, en un diagrama de lo que vendría siendo el esfuerzo versus la deformación, la pendiente de esa recta en el ámbito de lo elástico, se dan cuenta, es el módulo de Young, finalmente, ¿ya? Así que el módulo de Young finalmente refleja el comportamiento elástico. Si se dan cuenta, el módulo de Young es válido solamente hasta estos puntos, específicamente el 2, porque más allá de 2 ocurre ruptura. ¿Se acuerdan en geología estructural, en la definición mecánica elástica de los materiales? Más allá de lo que es ese punto de ruptura, ya se rompe la ley de elasticidad porque se produce una fractura. Entonces, el módulo de Young finalmente es un parámetro elástico que tienen los minerales y que tiene que ver con las redes cristalinas, ¿ya? Después, Na es el número de Avogadro, y después los radios aquí corresponde el radio del sitio donde va a entrar el catión y después el radio del catión. ¿Se dan cuenta? Así que R0 podría ser lo que es el radio o el tamaño del sitio, y RM es lo que es el radio del ion que nosotros queremos incorporar en ese sitio. Entonces, si metemos el delta G strain aquí arriba, obviamente que la ecuación se complejiza, y aquí es donde se hace más grande este chorizo, ¿se dan cuenta? Pero finalmente es la definición del coeficiente de partición en función de la temperatura, donde hemos arriba en esa expresión de delta G reemplazado por un factor que permite ahora incorporar lo que son los radios iónicos. Entonces esta ecuación es súper poderosa porque finalmente nosotros podemos empezar a meter aquí valores de los distintos radios iónicos de los elementos y ver para ese mineral, porque obviamente que es para un mineral porque está el tamaño del sitio,
cómo los elementos van a entrar, si van a entrar o si no van a entrar, ¿ya? Esa es la gracia que tiene esta ecuación, que es una ecuación que van a tener que trabajarla en la tarea y que también es algo sumamente útil y que se puede expresar en términos gráficos. Aquí les dejo un par de papers por si a ustedes les interesa leerlo. Toda esta definición del coeficiente de partición en base a la teoría de la elasticidad es algo que viene en los años 90, bastante nuevo, ¿ya? Y esto está tomado en un paper de Nature de dos petrólogos que son muy famosos británicos, John Blandy y Bernie Wood, ¿ya? Ahora la gracia es que nosotros esta ecuación de aquí arriba, del coeficiente de partición, podemos plotearla. Y aquí está el ploteo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el D versus lo que es el radio del catión. Y la forma de esa curva, si ustedes la plotean en MATLAB, tiene un máximo, es una campana, ¿ya? Entonces yo creo que alguien me diga, para ese mineral, ¿cuál es el elemento que mejor cabe? El olmio. El olmio, exacto. ¿Y cuáles otros caben muy bien? Cae muy bien el literbio, cae bien el lutecio, cae bien el gadolinio, porque están cercanos al máximo, y al máximo de esa curva es donde tenemos el valor más alto del coeficiente de partición, y de acuerdo a su definición, el valor más alto del coeficiente de partición indica la mayor compatibilidad dentro de ese mineral, ¿ya? Entonces yo les podría preguntar en ese mineral, ¿el cerio cómo cabe? ¿Cabe más o menos bien el cerio y el lantano, no? No, No, porque son muy grandes. Son muy grandes, se dan cuenta, entonces son más incompatibles dentro de la estructura. Ahora recuerden que el concepto de compatibilidad es un concepto relativo, no es absoluto. Entonces hay elementos que pueden ser muy compatibles, pueden ser medianamente compatibles, pueden ser poco compatibles, muy poco compatibles, entonces ustedes se van a encontrar aquí de nuevo con una jerga que es súper variable y que ustedes con el tiempo van a empezar a poder discriminar las cosas y empezar a filtrar de mejor manera. Así que las definiciones no son así para cada elemento, dependen mucho del autor, dependen del elemento, dependen de las condiciones en las cuales estamos trabajando ese proceso, si es a alta temperatura en un fundido, si es a baja temperatura en un fluido acuoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que aquí hay otro paper más por si le llegara a interesar el tema, y son referencias formales, pero donde está súper bien explicado el tema de la partición de elementos traza. Dime, Aarón, que levanto la mano ahí. Profe, tenía una duda, no sé si lo dijo textual, pero ¿cuál era el nombre de la ecuación la que dependía de los radios para ver compatibilidad e incompatibilidad? No sé si No tiene un tiene nombre. un nombre específico, pero en general uno dice que está derivado en base a la teoría de Blandy and Wood. ¿Ya? Ok, gracias. Karin, dime, tenías una pregunta. ¿Y a qué se refiere ese D0? El D0 es una constante finalmente de proporcionalidad, ¿ya? Porque cuando uno define el coeficiente de partición, en la primera diapo de definición están unos podríamos decir, coeficientes de actividad, ¿ya? Esos coeficientes de actividad, ese coeficientes de actividad es como el D0, que vendría siendo como un coeficiente de partición basal, por decirte, que es la constante de proporcionalidad, finalmente. Así que es un dato. Pero así como una definición cualitativa, ¿no tendría? A ver, una definición cualitativa es el coeficiente de partición del elemento en la estructura sin considerar los efectos elásticos, por decir. Esa sería como... Ya. Profe, también tengo una pregunta Dale. sobre esto, sobre la ecuación. Los R sub 0 entonces vendrían siendo, o sea, el radio del espacio que va a llenar el átomo, perdón, el elemento, pero eso sería lo mismo que el radio del átomo que ya estaba ahí. No, porque es el tamaño del sitio. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, algunos pueden aproximar el tamaño del sitio o del cajón cristalográfico donde vive un elemento. Algunos lo aproximan como el tamaño de ese elemento. Por ejemplo, en el caso del granate, si es que quieres reemplazar en el sitio el calcio, entonces tú podrías decir, ya, voy a aproximar ese sitio como el radio iónico del calcio.
y quiero reemplazar ese calcio, por ejemplo, por un magnesio, ¿ya? Entonces, ese magnesio que va a ser otro radio iónico sería el Rm en la ecuación y el calcio sería el R0. ¿Te das cuenta? Así que puede ser el tamaño del sitio, midiendo el tamaño específico en la estructura, o algunos lo aproximan también como el tamaño o el radio iónico del elemento que estaba originalmente presente en el sitio. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ya. Entonces, la gracia es que estos diagramas tienen un nombre, ¿ya? Y no son los diagramas de Blandy-Wood, sino que se llaman diagramas de Onuma. No me preguntes por qué se llaman Onuma, que es un japonés, pero parece que se han perpetuado bajo ese nombre. Y es la campana en función de lo que es el coeficiente de partición y el radio iónico. Y esto se construye para elementos específicos, y los coeficientes de partición se determinan experimentalmente, por ende son datos. Así que aquí podemos hacer otro ejercicio más, y yo les puedo preguntar, ¿cuál es la tierra rara que mejor entra en la plagioclasa? El lantano. El lantano, seguido por el cerio, ¿no es cierto? Y uno podría preguntar, ¿a cuál de los dos minerales, al clinopiroxeno o a la plagioclasa, le gustan más las tierras raras en general? Yo creo que el clinopiroxeno, ya que tiene más elementos que pueden ser compatibles. Exacto, exacto. Si comparan, por ejemplo, los valores del coeficiente de partición, las que entran mejor en la plagioclasa, que son las livianas, como las tierras raras livianas, como el lantano y el cerio, tienen coeficientes de partición de 0,1, que es medianamente compatible, mientras que las tierras raras pesadas, por ejemplo, el iterbio y el lutecio, sí que tienen valores bastante altos, cercanos a 1 o mayores a 1 incluso en el clinopiroxeno. Y en general caben mejor, ¿ya? Así que los distintos minerales que tienen distintos cajones van a particionar de distintas maneras las distintas pelotitas, ¿se dan cuenta? Y eso es una herramienta extremadamente poderosa a utilizar en petrología, en depósitos minerales, en prácticamente todo el ámbito de las aplicaciones de la geoquímica. Aquí hay otros ejemplos más. Yo les puedo preguntar, para un granate que tiene esta composición, acuérdense que el coeficiente de partición depende de la composición. Aquí es piropo, esto es grosulario y esto es almandino. Para esa composición de granate, de acuerdo a los datos experimentales de este personaje que está citado ahí, ¿cuáles son las tierras raras que mejor entran en la estructura del granate? El iterbio. El LU, no sé qué es el LU. El lutecio, el iterbio, el herbio, el TB que es tulio, creo es tulio, no, terbio, perdón. Terbio es TB y TM es tulio, ¿ya? Así que todas estas tierras raras que están acá son más bien tierras raras pesadas, ¿ya? Vamos a ver en las próximas clases cuáles son las tierras raras livianas, intermedias y pesadas. Pero es muy conocido en petrología que el granate segrega o particiona de manera muy eficiente las tierras raras pesadas. Por lo tanto, cuando nosotros después analizamos el patrón de elementos traza de una roca, y esa roca está muy deprimida en tierras raras pesadas, se le echa la culpa al granate en la fuente de la fusión parcial que se comió o se chupó todas esas tierras raras pesadas y dejó un fundido deprimido en tierras raras pesadas, ¿ya? Así que este es como, podríamos decir, el primer acercamiento que ustedes van a tener a esas interpretaciones petrológicas de lo que es la geoquímica. En el caso del olivino, yo podría preguntarle, ¿el olivino le gustan las tierras raras o no? Se podría decir que no. El que está más cerca es SC, pero el orden es 10 a la menos 1, así que es muy, muy chico. Sí, y de hecho el SC no es una tierra rara, esa es parte del engaño de la pregunta, sino que es un metal de transición, el escandio. Están mezcladas las cosas. Así que las tierras raras, por ejemplo, están aquí, el iterbio, el olmio, el terbio, el samario, el lantano, el cerio, y en general, como tú dijiste, no tienen gran afinidad por el olivino, así que el olivino no es una buena fuente para segregar tierras raras. Y así, entonces, como un resumen de la dependencia,
podemos decir que la más importante para los elementos traza en términos de la partición es el mineral huésped, ¿ya? Es donde nosotros vamos a meter los distintos elementos. Después, hay otros factores que son muy importantes, como son la presión, como es la temperatura, como es la composición del fundido. Ustedes pueden ver aquí en mi izquierda abajo, está ploteado el coeficiente de partición para las tierras raras y para distintas composiciones, ¿ya? Y en general, las composiciones más diferenciadas, por ejemplo, más riolíticas, más dacíticas, presentan mayores coeficientes de partición para el anfíbol, por ejemplo, respecto de lo que pueden ser algunas composiciones de fundidos basálticos. Esa es una demostración patente de que la composición del fundido condiciona lo que es la partición. Y vamos a ver en las próximas clases también que la fugacidad de oxígeno o el estado redox del medio también va a ser sumamente relevante, sobre todo para ciertas, por ejemplo, tierras raras como puede ser el europio o el cerio, que van a variar significativamente su estado de oxidación, su valencia, y eso va a condicionar si van a entrar dentro de una estructura o no en un proceso específico. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Entonces, lo que quería recalcar aquí, y para que ustedes recuerden esto de un punto de vista visual, que la partición es exactamente igual que el calce en un zapato. Es decir, cuando uno va a comprarse zapatos, lo primero es que, bueno, a uno le gusta el estilo, uno sabe más o menos qué es lo que quiere, si uno quiere un zapato abierto, si quiere un bototo, para terreno, en fin. Pero lo más importante cuando uno se prueba el zapato es el número, ¿no es cierto? Es decir, yo calzo 42, por ejemplo, y pido un 42. Y puede que el 42 me quede medio chico, me quede medio grande, pido un número un poquitito más, un poquitito menos, ¿ya? Ahora, si me gustó mucho el zapato y el único que hay y me queda un pelín chico o un pelín grande y está en oferta, me lo llevo igual, ¿se dan cuenta? Y aunque me quede un poco apretado, un poco suelto, uno como que se acomoda. Eso quiere decir que todavía cabe, pero si realmente ya el pie es muy grande para el zapato o viceversa, no hay por dónde, ¿no es cierto? Entonces ahí las cosas simplemente no cuadran, no caben. Después, lo que es importante es el cierre. Ustedes obviamente pueden tener una lengüeta, pueden tener, qué sé yo, velcro, pueden tener cordones, y la idea es que calce bien, pues, que cierre bien, que se sienta confortable, que no quede muy apretado, el pie estrangulado, ¿se dan cuenta? Después, el material es sumamente importante igual, ¿no es cierto? Obviamente que es más cómodo una zapatilla así como de running, por decir, que un bototo con punta de fierro, ¿no es cierto? Pero bueno, cada cual para su aplicación. Y obviamente que la temperatura juega un rol bien importante también. Obviamente no vamos a ocupar sandalias en un clima con 20 grados bajo cero o bototos a 40 grados, no sé, o en la playa. ¿Ya? Por lo tanto, esos factores son súper importantes en lo que es el calce y cuán cómodas quedan las cosas. Y de repente uno puede acomodarse un poco, aunque esté como medio incómodo, pero llega el momento en que los tamaños y las condiciones simplemente no se dan, no cuadran, y ahí es cuando las cosas no caen. ¿Ya? Entonces, aquí hay un mensaje importante que es para su aprendizaje, que ya es el momento entonces, y este curso es importante para que ustedes junten ahora su conocimiento que aprendieron en Fundamentos de Mineralogía y que están aprendiendo quizá en el curso de Mineralogía Silicato, con el conocimiento de la geoquímica, porque para la partición de elementos traza, ustedes tienen que conocer cuáles son los muebles, ¿no es cierto? Tienen que saber de qué materiales están hechos los cajones, ¿ya? Y eso se aprende en mineralogía. Cuáles son los óxidos, cuáles son los sulfuros, cuáles son los sulfatos, cuáles son los carbonatos, cuáles son los silicatos, etc. El conocimiento que ustedes tienen de los distintos minerales. Y dentro de esos minerales, ahí es donde entra la geoquímica con los intercambios. ¿Ya? Por lo tanto, son dos cosas que ocurren de manera concatenada y es importante que ustedes empiecen a pensarlo ahora de manera muy integrada para un mejor aprendizaje. Ahora, los coeficientes de partición, yo no voy a entrar en detalle cómo se determinan, pero se determinan experimentalmente. Les puse un pantallazo abajo de cómo se ve un laboratorio donde se determinan coeficientes de partición. Ahí por lo general hay estudiantes de doctorado. Un estudiante de doctorado puede demorarse más o menos 4 años en definir los coeficientes de partición de las tierras raras en un mineral específico. Ese es como el proyecto de doctorado, por ponerle.
Es trabajo muy de detalle, muy tedioso muchas veces, pero en términos muy generales, imagínense tener una bombona de vidrio donde tienen líquido, donde tienen gas, y donde hay un elemento adentro, y ustedes eso lo ponen a una determinada temperatura, a una determinada presión, a una determinada fugacidad de oxígeno, y después los elementos durante el experimento se van a concentrar o en el gas, o en el líquido, o en el mineral. Después ese experimento se congela, por decirlo, se le baja la temperatura de manera muy rápida, se hace un quenching, que se llama, y después ustedes toman ese material y lo llevan y lo analizan, y miden la concentración del elemento en una fase y la concentración del elemento en la otra fase. Y teniendo esas concentraciones, calculan el K sub D o el D, como la concentración del elemento en un medio, en el sólido, respecto de la concentración del elemento en el líquido. Y ese líquido perfectamente puede ser, por ejemplo, un fundido que está enfriado y que queda como un vidrio en el experimento, duro. Entonces después ustedes pueden medir los elementos en el mineral y en el vidrio que están en equilibrio, y de esa manera determinan lo que es el coeficiente de partición a la temperatura, a la presión, a la fugacidad de oxígeno y a la fracción molar del experimento. ¿Ya? Esa es la forma como se determinan. Si quieren leer más respecto de la perspectiva histórica de estas cosas y cómo ha evolucionado en los últimos 30 años, pueden leer ese capítulo, es bastante largo, pero es un volumen especial y más adelante probablemente en sus memorias o cosas puede serles de utilidad para que tengan la referencia en alguna parte. Ahora, hagamos algunos ejercicios así rápidos. En la tabla de la izquierda están expresados los coeficientes de partición de un punto de vista numérico. Están los números, el valor del coeficiente de partición para distintos minerales y para una composición basáltica. Es decir, estos fueron determinados para un líquido basáltico. Están los distintos elementos determinados a la izquierda, están las tierras raras, hay elementos livianos, hay, ¿cómo se dice?, alcalinos térreos, etc. Y los minerales son el olivino, el ortopiroxeno, clinopiroxeno, plagioclasa, espinelo, granate, anfíbolo. Por lo tanto, a ver, ¿qué pregunta les puedo hacer? ¿Cuál es el elemento que más le gusta entrar al olivino, por ejemplo, toda la lista ahí? ¿El iterbio? Iterbio, a ver. ¿Ya? ¿Ese es el que más le gusta? ¿O el tulio? Algo así. Hay otro que no sé cómo se llama, pero el símbolo es SC. El escandium, que está arriba. El escandio yo creo que... El escandio y el vanadio, 0,37, 0,3. ¿Se dan cuenta? No es mayor a 1 el valor, no importa. Siempre lo que importa es el valor más alto, porque es un término relativo, ¿ya? Y porque además las cosas no son tan compatibles en el olivino. Ahora, si le pusieran el coeficiente de partición del hierro en el olivino, sería extremadamente alto, o el del magnesio, lo mismo. Pero dime, Javiera. Es que entonces ninguno es realmente compatible con el olivino, como que es el menos incompatible, una cosa así. Sí, son los más compatibles o los menos incompatibles. Te das cuenta que es una cosa como relativa. El olivino no es una estructura mineral que así le guste, pero succionar los elementos de manera eficiente. Y en el caso del escandio y el vanadio, ¿por qué les gusta estar ahí? Porque son metales de transición. Si ustedes miran la tabla periódica, se los van a encontrar en las cercanías más o menos de lo que es el hierro. Y ustedes saben que el olivino es una solución sólida, magnesio, hierro, SiO4, ¿ya? Así que en ese sitio M1 que ustedes van a ver en detalle, probablemente o vieron en el curso de silicatos, en la estructura del olivino son unos octaedros, y ahí se ubican los hierros y los magnesios. Y el escandio y el vanadio pueden entrar en esos sitios, ¿ya? Ahora, vamos, por ejemplo, a ver qué preguntas les puedo hacer. ¿Cuál es la fase mineral o cuál es el mineral que incorpora más tierras raras, por ejemplo? Las tierras raras están de aquí del lantano al iterbio, aprox. Esta. ¿Cuál es el granate? Granate. Granate. Eso es lo que ustedes tienen que recordar así en varios semestres más, después de la amnesia semestral esa. El granate incorpora las tierras raras pesadas, súper bien. Por ejemplo, la plagioclasa. ¿Cuáles son de la lista los elementos que mejor entran en la plagioclasa? ¿El estroncio?
El estroncio, y ese es otro indicador petrológico súper importante, el estroncio en la plagioclasa. Por eso es que uno puede hacer incluso isótopos de estroncio en la plagioclasa. ¿Y por qué el estroncio? ¿Cómo está ubicado en la tabla periódica el estroncio? ¿Alguien me puede decir? Su tabla periódica que deben tener a mano ahí en el escritorio, como una Biblia casi, de velador. Profe, una pregunta. El gráfico de la derecha está relacionado con la tabla de la izquierda, que no encuentro la relación. Como que están tan distintos, según yo. Bajo del calcio, el estroncio. No necesariamente están relacionados. Por eso que les dije que primero nos enfocáramos en los números, después vamos a mirar cualitativamente los gráficos. Entonces, el estroncio. Alguien creo que me está respondiendo. Sí. Yo me fui a la tabla periódica, que la tengo abierta porque estaba haciendo la tarea. Está justo abajo del calcio. Ya, pues. Entonces, Karina Terra. tiene un radio iónico similar al calcio y tiene una carga que es +2, por lo tanto cabe súper bien dentro de lo que es la estructura de la plagioclasa. Ahora, por ejemplo, en el anfíbol, ¿hay gran diferencia entre los coeficientes de partición de los distintos elementos? No. Son casi todos iguales, ¿se dan cuenta? Entonces, todos esos elementos que están ahí, incluidas las tierras raras, como que todos entran de una manera medianamente compatible a la estructura, ¿ya? Y así, entonces yo les podría preguntar, oigan, ¿y el torio y el uranio, qué posibilidad tienen de entrar, por ejemplo, al olivino? Muy Nah. chiquito. Bajísima. Y por lo mismo, uno no hace dataciones de uranio-plomo en olivino. ¿Y por qué no? Porque como la concentración de ambos elementos va a ser tan baja que no entra, la medición tal vez sería como demasiado errónea. Exacto, necesita un nivel de precisión pero tremendo, porque acuérdense que el uranio, el 238 y el uranio 235 decaen a plomo 206 y 207, y en base a esa relación isotópica que vamos a ver en la segunda parte del curso, uno puede determinar la edad del material. Pero para eso uno necesita que el uranio sea incorporado en la estructura, para que dentro de la estructura pueda empezar a decaer, y después nosotros muchos años después medir esa muestra y saber cómo ha variado esa composición isotópica. Así que, en general, la gente no hace dataciones de uranio-plomo en olivino, porque el uranio simplemente no entra en el olivino. Pero uno sí podría hacer, por ejemplo, samario-neodimio en granate, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos dos elementos que decaen, se dan cuenta, y es un sistema isotópico importante, sí son incorporados en el granate, por lo tanto nosotros podemos tomar esos granates y podemos datarlos mediante el sistema samario-neodimio, y así. Así que esta es una antesala a lo que se viene en esa segunda parte del curso. Por eso hay que entender muy bien la partición en este momento, es crucial para poder entender lo que son los métodos geocronológicos, súper importante. Ya, entonces vamos al diagrama de la derecha y ahora podemos hacer el mismo ejercicio, pero de un punto de vista cualitativo. Entonces yo les puedo preguntar, en el caso de la plagioclasa, ¿cuál elemento, por ejemplo, se concentra anómalamente de las tierras raras? El europeo. ¿Y eso por qué? Porque el europeo se desvía de lo que es la valencia típica de las tierras raras, que es +3, y pasa a +2. Y al pasar a +2 se reemplaza súper bien en lo que es el calcio en las plagioclasas. Ese es un ejemplo. Ahora, en el caso del granate, de las tierras raras, ¿cuáles son las tierras raras que más se concentran en el granate? ¿Las livianas, intermedias o pesadas? ¿Cuáles? Pesadas. Pesadas, ¿se dan cuenta? La concentración es más alta acá. En el caso del clinoperoxeno es más o menos parecido, pero hay como un decaimiento, sobre todo en las que son aquí abajito las más pesadas. En el caso del olivino, se dan cuenta que en general los coeficientes de partición son extremadamente bajos.
Y los que mejores caben podrían ser el iterbio y el lutecio, pero todavía tienen valores del coeficiente de partición relativamente bajo. Entonces uno dice que, claro, esas son las más compatibles, pero dentro de todo son bastante incompatibles. Y así. Esa es la manera cualitativa ahora, mirando los diagramas, de poder entender esta cosa. Ok, entonces quisiera terminar en los últimos 5 o 10 minutos con una antesala también de lo que se viene de la composición de la corteza. Volvemos ahora a nuestro planeta, después de lo que es la catástrofe del hierro, y en la catástrofe del hierro ustedes saben que se segrega el núcleo, y quedamos con un manto que es silicatado, sólido. Entonces, en la evolución del planeta, ese manto silicatado, sólido, compuesto por periotitas finalmente, que son rocas ultramáficas, va a empezar a fundirse, tal como aparece ahí, ¿se dan cuenta? Y ese resultado de la fusión parcial genera líquidos, y esos líquidos se van para arriba o para abajo. ¿Se van al centro del planeta o se van hacia la superficie? Los líquidos resultantes de la fusión parcial del manto de las periotitas. Hacia la superficie. Hacia la superficie porque son menos densos, el fundido silicático es menos denso que la periodita. Y esos fundidos que se van acumulando en la superficie del planeta, que forman una especie de océano de magma en la superficie, después cristalizan y forman lo que es la corteza. ¿Ya? Así que la corteza terrestre es el resultado de la cristalización de estos fundidos del manto. ¿Ya? Por eso que ahora vamos a tratar de cuantificar esta cosa, pero si ustedes quieren imaginárselo, así era el manto primitivo, podríamos decir una capa sólida de periodita, que por espesor empieza a fundirse parcialmente, pero no es que se funda así, sino que son pequeñas gotitas de fusión que ocurren en los puntos triples de los minerales, y que después esas gotitas empiezan a percolar y a subir hacia la superficie y pueden ir formando bolsones, si se dan cuenta, y finalmente pueden formar una pequeña laguna de magma o algo por el estilo. Pero la fusión parcial tienen que imaginársele dentro de la Tierra, en la actualidad también, no como grandes volúmenes de magma que se generan, sino que más bien porciones pequeñas de magma que se generan. ¿Ya? Y esas suben y vamos a ver si podemos cuantificar finalmente qué es lo que ocurre. ¿Ya? Y es súper simple cuantificarlo porque hay un par de ecuaciones que también son importantes que ustedes las conozcan, que después las van a ver quizá en petrología, que es cómo seguir la concentración de los elementos traza en un proceso de fusión parcial. Entonces vamos a tener que la concentración del elemento en la roca inicial, que va a ser la periodita, el manto por ejemplo, va a ser igual a la concentración ahora de ese mismo elemento, pero en el residuo que queda, por este factor, más la concentración del mismo elemento en el fundido, en el líquido resultante multiplicado por este factor. Y F finalmente es el grado de fusión. Y ese grado de fusión puede ser, va entre 0 a 100%, que es lo mismo que decir un grado de fusión entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, si tomamos la definición de lo que es el coeficiente de partición y lo ingresamos acá, rearreglamos, vamos a tener la ecuación que ustedes también tienen que utilizar en la tarea, 3, donde pueden seguir ahora lo que es la trayectoria de las concentraciones de un elemento en un proceso de fusión parcial. Y esto es sumamente poderoso y se los voy a mostrar en las próximas diapos. Van a poder verlo de manera muy intuitiva. Entonces, aquí tenemos un diagrama donde está la concentración del elemento en el líquido, en el fundido resultante de esa fusión del manto, respecto de lo que es el grado de fusión parcial. Entonces, aquí en 0, la roca está 100% sólida, el manto está 100% sólido, y aquí está 100% fundido. Esto está en equilibrio, por lo tanto, finalmente nosotros llegamos a fundir el 100%, eso quiere decir que los elementos al inicio y al final son más o menos los mismos en sus concentraciones. Entonces, ¿qué pasa cuando el elemento tiene un coeficiente de partición igual a 1 en el proceso de fusión parcial? ¿Qué pasa con las concentraciones de los elementos en el líquido cuando el coeficiente de partición es igual a 1? Iguales durante toda la fusión. Exacto. Eso quiere decir que vamos a tener una roca con una composición X, vamos a empezar a fundirla y siempre la composición va a ser la misma en el líquido respecto de la roca, ¿ya?
siempre se va a mantener constante. Por lo tanto, este es el caso más fome, podríamos decir, de menor relevancia. Este ya es importante. ¿Qué pasa si es que el elemento es compatible? Y por compatibilidad aquí da lo mismo en qué mineral, sino que simplemente vamos a decir que es mucho mayor a 1. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Por ejemplo, con un coeficiente de partición igual a 10. ¿Cómo varía la concentración en el líquido? Se va a solidificar ese elemento y va a quedar... no, va a solidificar menos y va a quedar más el elemento en el líquido. Claro, pero a ver, para ordenarlo, nosotros partimos acá y las primeras gotas que tú generas de fundido prácticamente no van a tener concentración de ese elemento. Y después van a empezar a crecer las concentraciones de manera lenta en el fundido. Y claro, cuando lleguemos al 100%, obviamente que como estás fundiendo toda la muestra y esto está en equilibrio, vas a tener la misma concentración a la roca inicial. Pero recuerden que uno nunca funde el 100% la roca. Entonces, cuando el elemento es compatible y nosotros estamos fundiendo el manto en tasas de fusión parcial bajas, ¿qué es lo que va a pasar? Que la concentración del elemento va a ser extremadamente baja en el fundido. ¿Por qué? Porque el elemento es compatible con el sólido, ¿ya? Y aquí, la próxima, viene el ejemplo más importante y más relevante para efectos de lo que es la composición de la corteza. ¿Qué ocurre cuando el elemento es muy incompatible? Inspeccionen la ecuación. ¿Qué pasa cuando ese D tiende a 0? ¿Cómo queda esta ecuación cuando D tiende a 0? Queda como 1 partido en F, como 1 partido de X. ¿Y cómo es la composición del elemento en el fundido, en esa primera gotita? Se enriquece. Muy elevada al principio. Es altísima. Por lo tanto, la conclusión es que mientras menor es el grado de fusión parcial, si es que el elemento es incompatible, su concentración en el líquido va a ser la más alta. Por eso que la corteza terrestre está tan enriquecida en elementos incompatibles, porque las tasas de fusión parcial son bastante bajas, ¿ya? Piensen ustedes que en un arco volcánico como el nuestro, nunca vamos a llegar a tasas de fusión parcial mayores a un 15%, ¿ya? Y muchas veces la fusión parcial del manto es de un 3%, de un 5%, 10%, pero máximo, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, a esas tasas de fusión parcial tan bajas, si es que los elementos son incompatibles, se van a concentrar fuertemente en lo que es el líquido, y ese líquido se va a segregar, se va a separar del manto, va a subir. Por lo tanto, los líquidos que forman la corteza están enriquecidos en elementos incompatibles, y esa es la razón por la cual la corteza está fundamentalmente en su globalidad compuesta por elementos que son incompatibles. ¿Ya? Para ir resumiendo entonces, y englobando la materia, la diferenciación cosmoquímica desde una nebulosa, por ejemplo, solar, refleja propiedades de volatilidad, ya lo vimos. La diferenciación ahora planetaria refleja este comportamiento geoquímico de Goldschmidt, litófilo, calcófilo, siderófilo, atmófilo. Ahora la partición de los elementos traza, dígase compatible, incompatible, va a depender del tamaño, carga, naturaleza del mueble o zapato, dígase la estructura mineral, y también de todos los factores ambientales como puede ser la apretura del cordón, ¿se dan cuenta? La presión, si es que salen con sandalias a 20 grados bajo cero, temperatura, la composición, el material del zapato, ¿se dan cuenta? Etcétera, etcétera. Y último punto, que es lo que acabamos de ver durante la fusión parcial ahora del manto primitivo en el origen de la Tierra, los fundidos se enriquecen en elementos incompatibles, sobre todo a tasas de fusión parcial muy bajas, y finalmente eso es lo que explica lo que es la composición de la corteza, que está muy enriquecida en estos elementos incompatibles, y que es lo que vamos a ver entonces en la próxima clase. Próximo martes vemos la composición de la corteza continental, corteza oceánica, y vamos a seguir ahondando en los distintos grupos de minerales y elementos, sobre todo químicos, que son importantes para estudiar la corteza. Elementos Lil, elementos HFSE, tierras raras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que hasta aquí quedamos. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden leer ahora, pasar a lo que es el capítulo White 12, que es composición de la corteza.
y así ir avanzando. ¿Preguntas? Bueno, quedamos hasta acá entonces y que tengan una buena tarde y nos estamos viendo el próximo martes. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.